La primera impresión que tuvo Lucky Luke cuando despertó, era que se encontraba de cabeza. Tantas veces jugando con su madre la llevaron a ver el cielo como si este fuera el suelo y viceversa. Se levantó del tacho de basura donde se encontraba y se enderezó. Tuvo suerte, la noche le decía que el recipiente se encontraba limpio, por lo que no tuvo que enfrentarse a las porquerías que dejaba la gente. La chica miraba de un lado al otro, no se ubicaba muy bien, admitía no ser muy lista, despierta, inteligente, etc. Pero hasta ella pudo sentir ese cosquilleo en su nuca, esa sensación de haber estado aquí. Loan, ¿cierto Loan? Aquella castaña dejó de ver tan profundamente el estadio deportivo donde se encontraba y comenzó a buscar de un lugar al otro. Inocente como siempre, pensó que su hermana mayor pudo haber caído junto a ella, cosa que, desde cierto punto de vista no era tan ilógico. Gritaba el nombre de la chica por todos lados, hasta que se topó con algo que le llamó la atención, las ardillas de Royal Woods. Leyó algo extrañada, ese nombre era perteneciente a un equipo que su madre le contó hace bastante tiempo. Recordaba que se había retirado de esa agrupación cuando terminó la secundaria y que luego fue comprado por ella misma para renombrarlo de algo. Estaba segura, su madre jamás cambiaría el nombre de su equipo. Tenía buenos motivos para no hacerlo. Una vez le dijo que no le gustaba el nombre porque le daba malos recuerdos. Quizás otro club compró el nombre para devolverlo a la competencia. A Lucky le emocionaba aquella posibilidad. Si algo le encantaba era superar sus límites como deportista. Superarse cada día era algo que le encantaba, motivación aprendida de su progenitora. Aunque rápidamente aclaró su mente y recordó el por qué estaba ahí, esa cosa rara me llevó aquí, pero ¿dónde está mi hermana? Lucky empezó una rápida búsqueda por toda la cancha, incluso pensó en buscar en donde guardaban los implementos deportivos, pero sintió que no era correcto entrar sin permiso. Su papá siempre le dijo que no debía ser una mala niña, que una buena chica era aquella que respetaba las cosas que no eran suyas, que una buena hija cuidaba a sus hermanos. Esas enseñanzas la detuvieron, realmente amaba con todo su ser a ese hombre. Recordó cuando era pequeña, por error le rompió el brazo a un chico, su padre en vez de regañarla, le brindó comprensión. Lucky siempre fue bastante fuerte para su edad, por eso careció de amigos por bastante tiempo, hasta los 9 años las únicas amigas que tenía eran sus hermanas y hermanos. En la escuela la apodaban aún siendo mayor. Era Lupa la que constantemente tenía que asustar a los que la molestaban, ya que aquella castaña no quería herir a nadie por sobrepasarse con su fuerza innata. Quizás fue por eso por lo que Lucky admiraba tanto a Lupa. Aquella albina desarrolló un carácter a edad temprana, carácter con el cual solo un idiota la molestaría. Era en momentos como estos los cuales sabía que su hermana albina sabría exactamente qué hacer. Pero Lupa no estaba aquí, tenía que entender eso. Su hermana mayor por otro lado, podría estar detrás de esa puerta. Por ende, debía ayudarla, aunque eso lo haría ganarse un horrible regaño de sus padres. Con algo de esfuerzo, logró romper el seguro de aquella barrera. Casi se caía al entrar con intensidad por el empujón. Agradecía tener buen equilibrio gracias a una madre muy exigente en deportes. Miró a todos los lados y notó que no había nada. Todo estaba oscuro. Intentó encender la luz buscando con su mano el botón de encendido. Ya con la suficiente visión, observó mejor el sitio, el cual no era muy distinto a lo que esperaba. Aunque debía admitir, le parecía un poco anticuado las cosas que usaban en el equipo de su madre, se notaba que no tenían lo más sofisticado. Con curiosidad miró aquellos conos naranjas. Lucían muy viejos, nada parecidos a los relucientes que su madre le compraba para mimarla. Loan no habló muy fuerte, solo suficiente para que pudiera oírla. La castaña estaba consciente que la rubia era muy asustadiza, no quería provocarle un ataque de pánico. Sus intentos cayeron en eso, intentos. La figura descuidada de aquella mujer no se hizo presente. Lucky estaba empezando a pensar que una revisión más por todo el campo ayudaría, hasta que escuchó un fuerte sonido, una alarma. Al sacar la cabeza por la ventana, pudo notar que aquel estruendo venía de la entrada del lugar. Ese ruidoso objeto se parecía a los faros rojos de los autos de policía, brillaba y hacía un ruido demasiado fuerte. «Detente ahí». Aquel grito vino de una persona que empezaba la mediana edad.
Voz medio raposa y gruesa, los pasos recios al choque contra el césped que se hundía levemente dejó un sentimiento de incertidumbre a la jovencita. Oh no. Oh no. Estaba en problemas, no se había dado cuenta que alguien vigilaba el lugar. Peor aún, no imaginaba que habría un sistema de seguridad de ese tipo, pero si no se había escuchado cuando abrió aquella puerta, entonces ¿por qué se activó ahora? Pensó que aquel adulto era quien prendía y apagaba aquella cosa ruidosa como los instrumentos de Lemmy. Probablemente la activó justo cuando pudo ver la puerta abierta. De todas formas, eso ya no importaba, la luna que brillaba y que se reflejaba en aquella vegetación pequeña, junto a la visión de aquel guardia la hicieron quedarse quieta. ¿Quién eres?, preguntó aquel hombre, el cual no se veía débil. De brazos anchos, pecho fornido y una muy pequeña barba, se notaba el porqué de su profesión. Oh, sí, definitivamente papá no iba a estar feliz. Aquel sujeto la miró algo extrañado, al principio se mantuvo rudo, pero luego estaba bastante confundido. Con un tono más calmado comenzó a hablar, no pareciéndole importante porque primeramente estuvo gritándole a Lucky que no moviera ni un dedo. «Lowell, ¿por qué estás aquí?», dijo aquel hombre al mismo tiempo que miraba más detenidamente a aquella niña. «Perdone. ¿Me conoce?». Ahora la que no tenía cabeza para la situación era Lucky, no recordaba para nada haber cruzado palabra con este sujeto. «Ja ja ja. ¿A qué juego estás jugando, Lowell? ¿Y por qué el nuevo tinte?». Ahora sí podía verse que el señor estaba más amigable, no parecía importarle que estuviera hablando con la intrusa que lo despertó de su casi sueño. «Disculpe, no lo conozco», respondía la castaña, realmente no estaba segura si debía preocuparse que un hombre que nunca ha visto se tomara esa confianza al hablar con ella. Por un momento revivió los consejos de su mamá Lola cuando se refería a tratar con los atrevidos. «Lynn, no es chistoso, porque estás a medianoche aquí. Sabes bien que no está permitido entrar aquí. Pensé que lo habíamos hablado esa vez, cuando te metiste para practicar antes que tus rivales». La respuesta que recibió la chica hizo que le brillara un poco más el foco. Primero tuvo varias dudas. «Medianoche. Juraría en nombre del dios con Lira al lado, que cuando estaba con sus hermanas aún era de mañana, las 11 aproximadamente. Segundo, tal parecía que este señor la estaba confundiendo con su madre, lo cual le parecía ridículo. Es verdad que aun con la diferencia de edad, ambas compartían características y eran muy comparadas cuando ambas tenían edades parecidas, pero sin duda no podría ser confundida con su progenitora. Por último, que más que una duda, era una fuerte desesperación. Pasaba que ya no sabía cómo responderle a este guardia, por ende, sacó su carta de salvación. «Mi hermana se perdió, la estoy buscando», se explicó la muchacha mientras imitaba un poco el lenguaje corporal de Lyle, usando sus manos para aclarar su punto. «¿Tu hermana? ¿Cuál de todas? ¿Son una de las rubias o castañas?». El hombre se tocaba la cabeza rascándosela para intentar recordar. No es que no pudiera acordarse de los familiares de la chica, pero es que no ayudaba que los nombres de todas, incluyendo al único varón, comenzaran con L. «Es rubia. Mi primera hermana mayor es la que se perdió», dio a entender Lucky al mismo. Ella. Al sujeto se le aclaró la mente, no podía acordarse de su nombre, pero sí de su cara. Le preocupó que fuera precisamente ella la que estuviera perdida. Si fuera alguna más debajo de ella podría comprenderlo. No era normal que un adolescente de esa edad se perdiera. Esperaba que fuera una salida con su novio, porque quizás estaba enfrente de un posible secuestro. «Pues no la he visto, dudo mucho que esté aquí porque me habría dado cuenta. Te recomiendo que vuelvas a tu casa y se lo informes a tu mamá», le decía aquel adulto, al darse cuenta de que poco o nada podía hacer. Lo más correcto era mandar a la muchacha con su familia. «Está bien, perdón en serio por las molestias». Al señor le estaba pareciendo poco natural la actitud de la jovencita. Pensándolo bien, lo era totalmente. Nunca imaginó ver a Lynn Jr. hablar tan tranquila y respetuosa, no había ningún rugido o siquiera expresiones de enojo. También le parecía raro que la muchacha se pintara el cabello. Nunca imaginó que Lynn Jr. sería ese tipo de chicas. Lo entendería de su hermana, pero de ella. La voz tampoco era la misma, se oía muy tierna, no propia de la muchacha. Se hubiera parado a preguntarle el porqué de su cambio, pero prefirió guardárselo. «¿Tienes el número de tus padres?».
no es seguro que ande sola a estas horas, dijo aquel hombre mientras sacaba su teléfono. Sí, aunque no traje mi celular, ¿podría llamarlos usted? Se explicó Lucky al mismo tiempo que bajaba la cabeza con algo de pena. Ahora, si esto empezaba a asustar al guardia, la chica debía estar muy afligida por su hermana desaparecida como para actuar tan sumisa. Tendría que hablar con ella cuando tuviera la oportunidad, porque llevaba años trabajando en este estadio como para conocer lo sumamente indomable que es la castaña. Bien, no te preocupes, dime el número de tu mamá. Al momento de marcarla y esperaba que vinieran toda la familia a buscarla y ayudarla. No sabía aún por qué era de noche, pero quizás solo fuera alguna de las cosas raras de su mamá Lisa, por ende, no se preocuparía. Cuando pasaron unos segundos al momento de colocar los datos que la joven dio, no hubo nada. La operadora explicó que aquel número no existía, a pesar de sus múltiples intentos. Aquello desconcertó a la chica, no podría haberse confundido, sabía que podía ser un poco, pero sin duda no olvidaría los números de sus padres. ¿Seguro que no te equivocaste? A ver, dime de tu papá. Lucky entendió y dio el número de su progenitor. Estaba segura de que sin dudas ese no lo podría olvidar, lo tenía grabado a fuego en su mente. Fue por estar tan segura de que, cuando recibió el mismo resultado, quedó atónita. El guardia estaba curioso que fallara la chica en esto. Probaron luego otros intentos, pero fallaron. La castaña estaba totalmente convencida que los números eran correctos, no se había equivocado en nada, no podía comprender lo que sucedía. LOL, ¿en verdad no te acuerdas el número de tus padres? Al preguntar eso podía sentirse una leve súplica. La situación era bastante difícil y sin duda tener problemas teniendo un turno nocturno no sería algo deseable. Yo estoy segura que esos son, contestó con la muchacha con las manos en la cabeza. Wow. Cálmalo. Mira, trataré de llamar a alguien para que te lleve a tu casa, quizás algún maestro cerca podría llevarte, me gustaría hacerlo yo, pero no puedo dejar mi puesto porque no tengo a nadie para que me cubra. Ante la explicación Lucky quedó de acuerdo en algo, no podía seguir hablando con este hombre que la confundía con su madre, debía ser muy tonto para no ver que ella no era su mamá, pero estaba con cosas más importantes que hacer, no podía darle más tiempo a la búsqueda de su hermana, por lo que decidió tomar todo por su mano. Le agradezco mucho, señor, pero me iré yo sola, perdóneme por las molestias. ¿Qué? Espéralo, no vayas a... Trató de extender el brazo, pero la muchacha comenzó a correr. Antes de estar lejos del rango de visión del hombre, esta le gritó un último mensaje: no soy mi madre, mi nombre es Lucky. Aquello lo expresó para luego salir de la vista del hombre. Estaba seguro que la muchacha era más rápida que él, perseguirla sería en vano. Lucky, por más que hacía memoria, no recordaba a nadie de la familia Loud que se llamara así, aunque lo primero lo dejó más extrañado. Si todo el tiempo se refirió a esta chica como Lynn Jr., entonces, no, ¿qué estoy pensando? Aquella chica se veía muy grande para hacer algo como eso. No imaginaba para nada a la campeona del equipo como una madre adolescente, sin contar que nuevamente el parecido era bastante obvio. Aunque no podía negarlo, aquella actuación bien podría ser de alguien completamente opuesto a la clásica Lynn. No esperaba que una deportista como ella fuera también una gran actora. Lincoln estaba bastante nervioso, su sonrisa era claramente medio torcida. Mientras sentado en el centro de la cama, cargaba a la pequeña criatura que invadió su privacidad de forma repentina. Pero las miradas de sus hermanas y padre no eran algo que uno llamaría, precisamente, buenas expectativas. Rita tenía los ojos muy abiertos, aún vestida con su pijama uno pensaría que se veía más viva que en el día. Lynn padre estaba como su esposa, solo que este no paraba de cambiar su atención entre la infante y su hijo. Las hermanas en general compartían la expresión de asombro, pero casos como Lenny eran notables. La modista, muy rápido perdió su impresión y soltó una alabanza de ternura al ver a su pequeño hermanito con una bebita tan mona. Otros casos como las gemelas veían curiosas a la bebé, pocas veces ellas pudieron ver niños así de pequeños en su familia, la única vez fue con Lisa, pero eso fue hace tanto tiempo para ellas que era un recuerdo vago. Lincoln Marielow. ¿De dónde sacaste a esa niña? El miedo comenzó a invadir su corazón, la jarra de sentimientos peligraba en dirección a un rumbo oscuro.
Más estando acostumbrado a realmente estar siempre en un ambiente tembloroso, el albino sacó las fuerzas suficientes para centrar mejor su mente. Lincoln, parándose y saliendo de su cama, encaró a su familia: esperen. Sé que parece raro, pero no sé de dónde salió. Se defendía el muchacho mientras la bebé en sus brazos comenzaba a jugar con el pelo del chico. Ante esto, la que tomó la palabra fue Rita, que con una mirada fulminó a sus hijas, que estaban deseosas de preguntar. Aquella adulta conocía bien a cada uno de sus retoños, por ende, aunque regularmente junto a su marido daban muchas libertades a sus hijos, en esta ocasión, al tratarse de algo que no pertenecía a su entorno ni propiedad, quiso darle la seriedad que ameritaba. La matriarca de los Louth se acercó a hijo y le quitó a la niña, o más bien lo intentó, porque esa niña se aferraba con una fuerza anormal a Lincoln. Ag. ¿Por qué no te suelta? La mujer trató y trató. Pero aquella criatura no estaba dispuesta a soltar al peliblanco. Este último intentó apoyar la acción de su madre, grave error. La pequeña castaña dejó caer su chupón, miró directamente a los ojos a Lincoln. Este pudo ser presente directo de cómo aquella carita pasaba de estar molesta a poco tornarse en tristeza. Aquel infante, ahora con más fuerza, no quería soltarse. El llanto resultó en que la madre Louth se alejara. Pensó quizás que por accidente la lastimó, algo que la aterraba tras haber tenido tantos hijos. Oye, cálmate, está bien. Ya. No llores. El joven comenzó a mecer en sus brazos a la bebé, una acción que rápidamente obtuvo éxito, resultando en el silencio de la niña, y que ésta apoyara su cabeza contra el pecho del jovencito. Fue el soplido de alivio acompañado con una cálida sonrisa para él mismo, pues realmente le tocó el corazón ver a una cosa tan chiquita sufriendo. Cuando volvió a ver a su familia, estos ahora se encontraban con miradas más acusadoras. El logro que consiguió no pudo ser tomado a la ligera. En las mentes de algunos no se les podía ir el hecho que su hermano había calmado a una niña que no conocían, por lo cual Lincoln tenía algo que ver y él se los estaba ocultando. Creo que nos debes muchas explicaciones, Lincoln, habló Lori, colocándose delante de todas sus hermanas para acercarse a Lincoln. Responde, ¿de dónde se supone que sacaste a esa bebé? ¿Por qué la tienes en tu cuarto? Hacía hincapié en eso último mientras lo miraba acusadoramente. No lo sé, estaba durmiendo, vino una luz rara y cuando me volteé ya estaba ahí. La respuesta dejó con una ceja levantada a todas. Lori ahora lo miraba más acusadora que nunca, no parecía alguien que estaría contenta con la fantasiosa explicación. Lincoln pensaba tener el poder de lograr bajar los ánimos con tan solo una mirada. El decirle a Lin que fuera a perturbar físicamente a otro, silenciar los ruidos molestos de Luna, confiscarle el señor Coco Saluan, etc. Tantas cosas que podría hacer si su madre lo hubiera traído al mundo 6 años antes, aunque de preferencia solo. No quería tener a Lori de gemela sabiendo que estaba por ser nuevamente puesto en tela de juicio. El joven de piel clara con pecas pensó en algo más creíble. No era tonto para cometer el pecado irracional de ser imprudentemente transparente como Lenny. Primero, encender la luz, ya era mucho para estar a oscuras, siendo iluminado solo por la bombilla del pasillo. Lincoln intentó por última vez soltarse de aquella egoísta y posesiva invitada, mas siendo tan cruelmente terca, se aferró más. Recuerdos vagos y bonitos le llegaron. Por eso, a ver familia. Como he dicho antes, esta niña apareció de la nada. Estaba preparándome para dormir y una luz extraña vino, de ahí supongo que salió esta niña. Sé que suena irreal, pero saben muy bien que yo no mentiría. ¿O acaso no sintieron el temblor? Eso debe tener algo que ver. Las grandes mentes no siempre estaban alineadas. Desde siempre las personas, al tener el libre albedrío, fueron separándose en grupos, como en este caso, una agrupación pequeña fundada por Lisa, con colaboración de Lenny y Lucky, apareció, dándole un voto de confianza a aquella explicación de cuentos de hadas. Irónicamente, la más racional y la más espiritual formaban una alianza, con la modista de tercera rueda solo por confiar en la mirada de su hermanito. Por otro lado, el resto de mayores de 13 para arriba, junto a Lola y Lana, tachaban a Lincoln de mentiroso patético como la que ni la más mala bromista pudo haber aprobado.
Los padres Loud se limitaban a ver ambos lados con la bebé Lily de espectadora, quien curiosamente veía con recelo a la protagónica de la tensión. ¿A quién se lo estás cuidando?, preguntó Luan, viendo la opción probable de que su hermano solamente estaba haciendo de canguro. De ser así, le darían un fuerte sermón. Las indudables niñeras Loud no deseaban que el conejo se convirtiera en lo que la búfala castaña pudo haberse vuelto. Peor aún, las posibles demandas por tener a una menor en una casa sonaban a pesadilla que ni la oscura damisela podía querer. Ya deja las tonterías, apestoso, porque la tienes contigo, decían las amenazantes palabras de la hermana, que confiaba mucho en la suerte. Aquella adolescente tenía paciencia frágil. El típico actúa primero piensa después. Lincoln casi por instinto abrazó más fuerte a la nena. Cuando la deportista lo miraba más de cerca, esperando intimidarlo, Lincoln, hijo, no sabemos qué decirte, admitía Lin padre. Conocía bien lo extravagante que era la descendencia que consiguió, pero incluso entre ellos había cosas que eran alejadas de la normalidad que él ya había tomado como los dichos de un monstruo bajo la cama que varios de sus hijos a cierta edad le juraban que era verdad. Yo puedo dar un voto a lo que mi unidad fraternal expone como hecho verídico, dijo Lisa mientras acomodaba sus lentes. Linky no miente, lo puedo ver, no hace los ojitos a un lado, debe decir la verdad, añadía Lenny, que ahora se ponía al lado del muchacho para tratar de tocar a aquella criatura, cosa que la pequeña, al sentirla, distinto a lo ocurrido con Rita, terminó mejor, pues la posesiva niña tomó el dedo de la modista y lo frotó contra sus mejillas. Defendió su punto contrario Lola, que estaba segura de que ahora Lisa había enloquecido por tantos químicos que manejaba. Los bebés no aparecen de la nada, los traen los adultos, explicó Lana, que se basaba en las dos únicas veces que pudo ver un bebé viniendo a su hogar. Puedo comprobar lo dicho por nuestra unidad fraternal, debido a que tengo cámaras en su cuarto. La sonrisa cómplice que mostraron los miembros de la familia le recordaron a la científica su pobre habilidad social. Por ende se limitó a hacer que todos la siguieran a su laboratorio. Lincoln no estaba contento completamente, ya había reprendido a su hermana por ser tan poco respetuosa por la privacidad. Es por eso que a él le molestaba más que a cualquier miembro de la familia que no respetaran su espacio. Cero se había despertado con un fuerte dolor. No recordaba haberse dado en la nuca, ni siquiera con el tipo de vida que llevaba, obtuvo un dolor como el que sentía en estos momentos. Es decir, no es lo mismo ser un rebelde común que ser un rebelde rico. Lemmy Loud, habiendo nacido en cuna de oro, pasó una parte de su vida en la realidad de las personas de clase media y baja, más que nada porque siempre fue un aventurero, por lo que era extrañamente alguien corriente al normal de la gente, sin contar que su familia no era de tener costumbres extravagantes como el común de los millonarios. Pudo ver cómo se encontraba entre unos arbustos. El olor de las plantas lo molestó y lo hizo levantarse para darse cuenta de que estaba cerca de una carretera común. Los establecimientos, luces y pequeños edificios generaban ciertos recuerdos, y hubiera descubierto más si no fuera porque el sonido de música llamó su atención. Leyó al ver el gran letrero con letras brillosas de azul y morado. Le dio una inadecuada confianza a ese lugar. Estuvo con la idea primaria de buscar ayuda. Había terminado de ser comido por una cosa que solía ver en prestados de la colección de su padre y sin duda debía obedecer a su sentido común y tratar de ubicarse. Pero Lemmy Loud no era eso. Si él necesitaba ayuda, la buscaría en un lugar que estuviera en sus estándares. ¿O sí? La musa de él estaría comiendo a besos la mejilla de su retoño si viera cómo el muchacho entraba en ese lugar tan atrayente para un rockero. La música sonaba, las personas saltaban, la comida era servida y el chico de 9 años se maravillaba, aunque podía decir que no era la primera vez. Su familia lo cuidaba de no volverse un rebelde de los peligrosos, cortesía colaborativa de Lincoln y Lori, incluso Luna, que comprendía que su niño aún estaba verde para esto. Rápidamente vio al grupo de que resplandecía como vikingos en guerra, un hombre fornido con chaqueta negra, una damisela rubia con un mechón turquesa, otra chica con un cabello que cubría los ojos, y un joven que parecía el modelo rockero apuesto sin exagerar. Aquella banda daba un espectáculo que sin duda mostraba un gran show. Alguna abogada con tendencias a la disciplina agradecía que el lugar fuera uno para toda la familia. ¡Qué cool! Espera.
Lemmy juraba estar pensado que no eran la primera vez que aquella agrupación le era conocida, esa rubia cabellera con ese mechón pintado, aquellos rostros, aquel estilo, la música, los toques de piano electrónico, la batería que chocaba con fuerza, no podía estar alejado de su memoria. Tía Sam, tío Chung, tío Subji, tía Matsi. Aquellas figuras eran una parte presente de su vida, no podía solamente mirarlos sino saber quiénes eran, pues eran parte de la banda de su madre. Claro, su progenitora también era solista, pero la mayoría de sus trabajos eran con esa agrupación. Lemmy se encontraba bastante confundido, se veían menos viejos, en especial Sam. Nunca imaginó que la tía que lo malcriaba cuando Lyra no estaba, hubiera sido tan hermosa. Era precisamente por eso que un sonrojo apareció en sus mejillas al verla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se ven así? Lemmy hubiera seguido pensando en eso, completamente desorientado, pero un papel chocó directo a su cabeza y le hizo entender mejor en dónde se hallaba. Más curioso que fastidiado, leyó aquella hoja. Se trataba de un volante, uno expresivo de infarto, típico de bandas con pequeña fama buscando aumentar sus números. Hubiera pasado totalmente de eso de no ser porque visualizó a su progenitor en ese volante. No había visto a su madre con ese estilo en mucho tiempo, su ropa parecía una versión beta de lo que era realmente. Le llamó más la atención que fuera, al igual que sus tíos, más jóvenes de lo que realmente eran. Lemmy pudo reconocer esa forma de vestir y apariencia por fotos que adornaban la sala principal de su hogar, también porque la veía en casa de sus abuelos. El muchacho no era precisamente el más inteligente, a diferencia de Lyle por ejemplo, pero sí podía darse cuenta que tanta coincidencia, sumado al haber sido arrastrado por un truco de ciencia ficción, no le daba muchas opciones para pensar. Estoy en el pasado. Ese dicho lo hubiera alegrado, de no ser porque no fue la forma más agradable de enterarse. Estaba ahora pero muy confundido. Oye, chico, ¿estás bien? Una mano lo tomó del hombro, lo cual pegado a su manera ruda de ser, lo hizo voltearse para encontrar a alguien que no era ajeno a su conocimiento. Desde luego, quizás fue muy repentino, porque su expresión de asombro no cambió cuando la chica volvió a hablarle, mientras su mechón turquesa se movía a un lado por un ligero movimiento de cabeza. Oye, ¿me escuchaste? Su pequeño alarido de dolor salió como un chillido. Su suerte era de tomarse en cuenta, considerando la suerte de sus demás hermanos. Ella solamente se cayó de rodillas. La luz de la luna hubiera sido quizás una perfecta excusa para un largo baño en su elegante bañera, mientras escuchaba música de señoritas, con velas prendidas para un ambiente más cómodo y por supuesto, una ventana para que la musa de aquella idea la acompañara. Pero no. Leía lo audaz y de egocéntrica como era, tendría que conformarse con ser un espectáculo para la luna. Miró a los lados, apareció en un sitio que era, no precisamente uno que reconociera, las veredas, las casas con un diseño muy anticuado para su refinado gusto. Sí, estaba segura de que no reconocía esta calle. ¿Dónde demonios estoy? Hermana. Antes que ella hubiera seguido maldiciendo, la aparición de una pequeña conocida, con un gorro rojo la hizo olvidarse de todo. ¿Por qué? Sencillo, la nena estaba llorando. Lizzie. Olvidándose de sus propias dolencias, la refinada Leia Loud fue y abrazó a su hermana que estaba a la izquierda de la vereda donde se había mantenido molesta. Con sus brazos cubría a la pequeña que lloraba en el pecho de su hermana mayor. Estaba asustada, los acontecimientos recientes la dejaron aterrada y al haber aparecido de la nada en un lugar desconocido, ver a su protectora activó su estado de hermanita buscando protección. ¿Dónde estamos? Apenas si se le podía comprender, las lágrimas y el moco en su rostro en vez de asquear de Leia como hubiera pasado con cualquier otro niño la hicieron preocuparse más, y sacando un pañuelo de su bolsillo, empezó a hacer todo lo posible para arreglar a su hermanita. Tranquila, tranquila, ya estoy aquí. Tu hermana mayor está aquí contigo, Lizzie, no llores, hermanita. Trataba de calmar a la chiquilla, pero incluso ella, era la que más cariño fraternal le compartía en comparación a sus demás hermanos. No pudo sino que preocuparse más, pues Lizzie no se callaba. Quiero a papá. Quiero a mi papá. Guau. Mi mamá. Mamá.
Todo eso comenzaba a desesperar y asustar a Leia. No recordaba ver a su hermanita llorar tanto desde aquella vez que por accidente, le cayó una olla en la cabeza. Su miedo ahora la comenzaba a dominar, porque debía admitirlo, ella también quería en el fondo que sus padres y sus otras madres vinieran por ella, niñas. Aquel grito sacó a ambas de sus demonios internos, la voz las hizo voltearse solo para ver como de una ventana, una mujer adulta, de cabello rojizo con un pijama morada, las llamaba. ¿Qué les pasa, pequeñas?, preguntaba la mujer, que desde aquella ventana hizo un gesto con sus manos para que se acercaran. Era evidente que no sería práctico gritar a cada momento. Las niñas comprendieron, o más bien, Leia lo entendió, y sujetando la mano de su temerosa hermana llorona, tomaban camino a donde podrían hablar con más tranquilidad. Estamos perdidas. Queremos volver a casa, pero no conocemos este lugar. Se notaba bastante el buen trabajo que cierta mujer egocéntrica usó para formar los modales de su hija. Leia, aun siendo tan pequeña, lograba mantener la etiqueta y serenidad al comunicarse. Ok, tranquilas, ¿podrían decirme sus nombres primero? Su tono se escuchaba reconfortante, llamaba a confiar en ella. Leia conocía bien cómo la gente podía ser deshonesta o auténtica. Después de todo, era su propia boca la que muchas veces soltaba tales venenos, como una cobra real. Estando en un lugar nunca visto, con su pequeña hermana, debía ser rápida al actuar. La situación la obligó a darle su voto de confianza a esta señora. Me llamo Leia Lowell, la que está aquí abajo es mi hermana menor, Lizzie, explicó la blanquecina niña. Lowell. Tal apellido era popular en aquel pueblo. Tantos miembros distintos que practicaban disciplinas variadas, no podría simplemente ignorarlo, porque además varias de esas personas fueron o son sus alumnos. Supuso que debía indagar más, por ende, preguntaría lo evidente. ¿De casualidad no son de la familia Lowell? ¿La de los 11 hijos? Eso lo diría con casi una total certeza. El cabello rubio que veía le daba confianza. Sí, lo somos. Nos alejamos mucho de casa y deseamos volver. ¿Sabe dónde estamos?, contestaría Leia, esperando encontrar un rayo de esperanza. Pues están de suerte. Estamos en Royal Oaks y la dirección de los Lowell es 1216 Avenida Franklin. Está cerca aquí. Tardarían caminando unos 20 minutos. Si quieren puedo llamar a los adultos de esa casa para que los recojan. La sorpresa en el rostro de Leia apareció por la evidencia de su incredulidad. No podía equivocarse. Aquellas veredas, esas casas, incluso la forma de los árboles con sus cortes por jardineros. Todo le parecía tan alejado a su Royal Oaks. Con su grupo de niñas exploradoras había tenido que desplazarse por toda su ciudad, conocía bien el pueblo, entonces debía ser un milagro que una zona como esta en particular, no fuera de su conocimiento. Después de todo, qué buena niña exploradora que vende galletas no reconocería un buen terreno de negocios. No, gracias, conozco el camino. Muchas gracias, señora. Seguramente la maestra Agnes hubiera intentado detenerlas, mas la velocidad de la niña, sumado a su propio egoísmo de estar medio dormida, le dio la esperanza que aquellas pequeñas estarían bien. La caminata dejó pensando mucho a la pequeña princesa. Toda esta zona le era ajena por completo. Desearía tener un teléfono, pero la última vez que pidió uno a sus madres, discutieron por si era correcto o no que lo tuviera. Al final su madre de sangre tuvo que acceder ante su mamá Lori. Le acabaron dando un pequeño celular que solo podía llamar a los números de su padre y madres, junto al de la policía, mas no lo traía cuando estaba en casa, por ende seguía sin tener forma de comunicarse. Leia, susurró Lizzie, que todo el tiempo estuvo abrazando el brazo de la egocéntrica niña. Se podía notar que aún le temblaba la voz y se seguía limpiando los pequeños rastros de lágrimas. ¿Qué ocurre?, preguntaría con un tono suave y amable la hermana mayor. No deseaba ver a su inocente hermanita llorando. Lo siento, por mi culpa estamos aquí. La mente de aquella niña no podía pensar en otras soluciones. No se daba cuenta que lo ocurrido iba más allá que solamente vagos deseos infantiles. Lo ocurrido fue un accidente y eso no podría comprenderlo. Pequeña mocosa sin pecado, su único mal fue amar tanto a su familia. Precisamente por aquella pureza, es que Leia amaba tanto a Lizzie. Su linda y tierna hermanita siempre era honesta con ella. El amor de esa criatura no era falso, era puro como el brillo del diamante.
No podría desear otra cosa que no sea el bien de su Lizzie, por ende, aunque admitía que estaba un poco molesta debido al estrés que ahora tenía que cargar por estar en una Royal Oats que le era tan ajena, no podía tenerle ni un poco de odio. ¿Odiar a Lizzie? Odiaría primero al padre que tanto idolatraba antes que darle ese trato a aquella bolita de amor. No es tu culpa, es la mía, no debí pelear frente a ti, contesto amorosamente para luego cargar y abrazar a aquella niña. Muk, tartamudeaba la pequeña rubia que ocultaba su cabeza en el pecho de la que fue su cuidadora desde que nació. Ya, tranquila, no estoy molesta. Juntas siguieron caminando, esperanzadas en encontrar siquiera a sus otras hermanas, preguntándose, ¿qué les habrá pasado a ellas? No perderían más tiempo, siguieron caminando a la luz de la luna. Creo que esperaba una mayor reacción. Buenos días, tardes o noches o la hora en la que estés disfrutando de este vídeo. Este fanfic llega a ustedes gracias al proyecto de los presentes. Karu Universe. Rasek Plus. Begayem. En lo cual podrás encontrar sus redes en la descripción del video. Sin falta el apoyo para seguir trayendo esta obra más adelante. Si quieren continuar con el maravilloso proyecto, puedes visitar la página de Wattpad de Karu Universe. Claro, sin opacar al artista de la portada del video y colaborador de este proyecto, dando lo mejor de sí en cada dibujo, su red se encontrará en la descripción. Así, sin olvidar que junto a este video se encuentra el Ko-fi, la cual existe para quienes quieran apoyar este proyecto más a fondo. Si quieres ver de forma diferente este fanfics, en la descripción quedará en forma narrativa, producida por Rasek Plus. Sin más que decir, pásenla bien y no olviden tomar agüita.